Bueno, hemos hecho una conversación hablando de por qué Chávez llegó a plantearse el tema del socialismo, cuando no era un tema de su discurso inicial, ¿no? ¿Qué lo llevó a concluir de que no había otra alternativa al capitalismo actual que el socialismo? Luego vimos que él subrayó las diferencias entre el socialismo del siglo XX y el socialismo del siglo XXI. Y también hablábamos de que ya Allende, en Chile, en 1970, se había planteado un socialismo diferente al socialismo soviético. Y por eso es que Allende había dicho, mi socialismo, yo creo un socialismo a la chilena. ¿Y qué dijo? ¿Recuerdan ustedes? Decíamos, con vino tinto y empanadas, que es la comida típica chilena, ¿no? Ahora vamos, me pareció tan interesante, entre esta y la segunda charla que tuvimos, pues conocí un texto de Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que planteándole a su pueblo, tratando de explicarle a su pueblo por qué era necesario el socialismo, hizo un análisis del capitalismo que me parece que es muy ilustrativo, muy pedagógico y que quiero repetirles a ustedes acá. Álvaro decía que hay un solo motivo para plantearse el socialismo hoy. Y ese motivo es que la sociedad en que estamos viviendo, la sociedad capitalista en la que estamos viviendo, es una sociedad con demasiadas injusticias, decía él, con demasiadas desigualdades. Y ponía una serie de datos, por ejemplo, a mí me impresionó mucho el dato, ¿no? Él decía, se mueren al año en el mundo 11 millones de niños por desnutrición, por mala atención médica, porque no tienen el apoyo para curar las mínimas enfermedades curables, ¿no? Dice, es como si toda la población de Bolivia muriera una vez al año. Imagínense, para la gente que lo está oyendo en Bolivia, lo que esto significa. Qué ilustrativo, ¿no es cierto? Cada noche, decía él, se mueren por hambre 800 millones de personas. 2.000 millones de personas no tienen servicios básicos. Este sistema capitalista genera incesantemente crisis y las crisis llevan al desempleo. Hoy en el mundo hay 200 millones de desocupados. Y esta sociedad está llena de contradicciones, porque no es que sea pobre o que no tenga posibilidades de resolver estos problemas, es que produce enormes riquezas, conocimiento, y sin embargo hay esta gran desigualdad, esta excesiva pobreza, este excesivo abandono, ¿no? Pero además de destruir al hombre o de no darle posibilidades al ser humano, a la persona a desarrollarse, está también que esta sociedad genera una destrucción de la naturaleza. Miles de especies de animales y plantas han sido aniquilados en el mundo en estos 400 a 500 años de desarrollo capitalista. Los bosques se han empequeñecido, se debilita la capa de ozono, hay cambios climáticos, nuestros cerros que antes eran nevados están desapareciendo, dice Álvaro, ¿no? Ahora, cuando uno habla de socialismo, ¿de qué está hablando? Él mismo dice, mira, no, la palabra no importa, el término no importa. Ya nosotros veíamos cómo después de la caída del socialismo soviético, en el mundo se creó como una visión muy negativa del socialismo, una carga muy negativa, y nosotros mismos teníamos una serie de críticas que expuse en la primera de las charlas que realicé de este nuevo ciclo, ¿no? Entonces, él dice, no importa el nombre que le pongamos. Podemos ponerle socialismo si queremos, podemos ponerle comunitarismo o socialismo comunitario en relación justamente en el caso de Bolivia con la experiencia indígena de la vida comunitaria. Podemos ponerle, como dice Evo Morales, el buen vivir, la sociedad del buen vivir, del vivir bien, no del vivir mejor y mejor y mejor y consumir, ¿no? Podemos ponerle también, digo yo, como los compañeros ecuatorianos han estado discutiendo, ¿por qué no ponerle la sociedad de la plenitud? Bueno, no importa el término, ¿no? Justamente dijimos nosotros anteriormente que el presidente Chávez quiso poner socialismo del siglo XXI para diferenciarlo del socialismo de la Unión Soviética y los países que siguieron su modelo, ¿no? Que cayó en una serie de desviaciones.
De lo que se trata, en todo caso, sea el nombre que le pongamos, es de no pretender copiar ni exportar modelos. No hay un modelo, no hay un manual que diga cómo construir el socialismo hoy día, ¿no? Hay algunos rasgos comunes, claro, el socialismo tiene que ser construido en forma específica y particular en cada país. Pero sin embargo, claro, evidentemente que hay algunos rasgos que hacen que nosotros denominemos socialismo a cualquiera de estas diferentes formas de aplicarlo. ¿Y cuáles serían estos rasgos? Fundamentalmente que debe haber una transformación económica, el modelo económico, la lógica del lucro, hay que reemplazarla por la lógica que responda a las necesidades de la gente. La democracia participativa y protagónica debe ser algo central. Y Chávez dice la ética socialista, el amor, la solidaridad, la igualdad entre los hombres y las mujeres, entre todos los seres humanos. Estas ideas y valores socialistas, dice el presidente Chávez, son muy antiguas. Ya estaban en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de estos valores. Jesucristo en el Evangelio habla de estos valores, ¿no? Y Chávez piensa como Mariátegui que este socialismo del siglo XXI no puede ser ni calco ni copia, sino, como decía Mariátegui, creación heroica, ¿no? Y por eso que Chávez habla de socialismo bolivariano, cristiano, robinsoniano, indoamericano, muy interesante porque él, a pesar de que está viviendo en un país donde los sectores indígenas no tienen el peso que tienen en Ecuador y que tienen en Bolivia, bueno, el presidente Chávez ha considerado muy importante el aporte de las comunidades indígenas de este país y él dice, coincide con el pensador peruano en que una de las raíces fundamentales de nuestro proyecto socialista se encuentra en el socialismo de nuestros aborígenes, en rescatar y potenciar las prácticas indígenas imbuidas de un espíritu socialista, dice Chávez, ¿no? Pero este socialismo, ¿no?, apunta, dice el vicepresidente Álvaro García, a recuperar, a rescatar todos estos valores comunitarios que ya encontramos en las comunidades bolivianas indígenas, ¿no? Una civilización comunal, él habla, donde los procedimientos tecnológicos estaban fundados en la fuerza de la gente, en la gestión de la tierra familiar y comunal, en la fusión de las actividades económicas y políticas, en que las autoridades e instituciones políticas son electas en una forma muy distinta a la democracia liberal burguesa, donde prima la deliberación ante lo electivo, donde el mandato es revocable si no cumple con las orientaciones que le da la comunidad y donde hay prácticas de rotatividad en el liderazgo de los funcionarios, ¿no? Todas estas cosas entonces nos harían entender por qué el presidente Chávez dice no podemos ir a los sectores indígenas a ayudarlos en la actitud paternalista que han tenido algunos, a ayudar a esos pobrecitos. Tenemos que ir a aprender de muchas de las cosas que ellos han practicado, ¿no? Entonces este socialismo tiene que ser enriquecido, de ahí que dice el presidente Chávez, un socialismo indoamericano.